transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un aplauso a nuestro auditorio nacional y mundial. Siendo las 10 de la mañana hora de México, 11 de la mañana hora de Nueva York y Ottawa, 4 de la tarde hora del Reino Unido, 5 de la tarde hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 6 de la tarde hora de Israel, 2 de la mañana hora de China y 3 de la mañana hora de Japón, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, el poder de la humillación. Y déjame preguntarte, ¿crees tú que haya poder en la humillación? Lo más probable es que no lo sepamos. La palabra de Dios nos enseña que la humillación es un mandamiento. Y vamos a ir a Lucas 18, versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También nos dice la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarse no proviene de la carne, proviene del Espíritu, porque la carne jamás deseará humillarse. El verdadero acto de humillarse, como todas las cosas buenas, provienen de Dios. Humillarse, podríamos concretarlo en morir a sí mismo. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: morir a sí mismo. Morir a sí mismo es renunciar a cosas que son consustanciales al ser humano, tales como renunciar a nuestros derechos, a nuestra soberbia, vanidad, orgullo, habilidades, capacidades, calificaciones humanas, licenciaturas, maestrías, doctorados, conocimiento de idiomas, desechar la gloria de sí mismo y muchas cosas más. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Voy a leer el 26 también. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Al morir a nosotros mismos, nos vaciamos de nosotros mismos para que podamos ser llenados de Él, de Jesucristo nuestro Señor. Voy a ponerle este ejemplo. Creo que es la manera más fácil de entenderlo. Haga usted de cuenta que tenemos una jarra llena de agua hasta arriba, hasta el borde.
y nosotros queremos ponerle dentro una solución oleosa, grasosa. Entonces ya no queremos el agua que está ahí, queremos ponerle adentro esa solución o suspensión grasosa. Entonces, si nosotros tratamos de meterla, ¿qué va a pasar? Se va a salir. ¿Por qué? Porque está llena de otro líquido. Entonces, ¿qué necesitamos para poder llenar esa jarra con esa sustancia grasosa? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos sacar el agua para meter esa solución o suspensión grasosa. Eso es exactamente lo que significa morir a sí mismo. Significa sacar de nosotros, de nuestro jarro, de nuestro vaso, que nos dice la Escritura, sacar todo, hay que sacarlo todo, para que después de sacarlo todo, nos llene el Señor con el Espíritu Santo. Nosotros en nuestra vida cristiana no lo podemos hacer de inmediato, sino que es un proceso. Vamos deshaciéndonos de poquita de esa agua que son todas esas vanidades y soberbias y demás cosas que podemos tener. Lo vamos sacando poco a poco, y en la medida que vamos sacando eso poco a poco, va llenándose del Espíritu Santo este vaso, esta jarra que eres tú, que es tu ser. Nos dice el Salmo 119, el salmo más largo de las Escrituras, versículos 67 y algunos más. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Este versículo se lo dedico en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Dice la palabra: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Sea el nombre de Jesús bendito. 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Quisiera hacer un paréntesis para preguntarte: ¿la palabra de Dios es delicia para ti? La palabra de Dios es delicia para ti. Si la palabra de Dios no es delicia para ti, significa que no estás entregado, que necesitas entregarte más, pedir perdón de áreas de nuestras vidas que no hemos confesado como pecado, y necesitamos sacarlas de nuestra vida y limpiar nuestro corazón con la sangre de Jesucristo. Cuando no nos humillamos, estamos obligando a Dios a hacerlo. Voy a repetirlo por si no alcanzó a entender. Cuando no nos humillamos, obligamos a Dios a que nos humille. Nos dice Lucas 18, versículo 14, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué? Porque humillarnos nos califica para servir a Dios.
Repita eso conmigo. Humillarnos nos califica para servir a Dios. Mis hermanos, no cualquiera puede servir a Dios. Claro, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, somos llenos del Espíritu Santo, somos bautizados por el Espíritu Santo, y entonces tenemos un anhelo y tenemos gracia y tenemos poder para compartir las buenas nuevas a otras personas. Pero luego empieza a pasar el tiempo y desgraciadamente esa condición va disminuyendo, a veces hasta llegar a niveles muy bajos de Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no es que el Espíritu Santo salga de nosotros, sino que nosotros no lo dejamos actuar en nuestra vida. Lo tenemos comprimido, lo tenemos no activo. Y para servir a Dios, nosotros necesitamos que ese Espíritu Santo que esté en nosotros esté activo. Y para que esté activo, necesitamos humillarnos. No podemos servir a Dios si nos encontramos llenos de nosotros mismos, llenos de vanidad, soberbia, omnisciencia y omnipotencia, pero absolutamente carentes de todos los atributos de Dios. Humillarnos nos califica para servir a Dios con más eficacia, unción, poder y gracia, que desgraciadamente no se puede recibir de otra manera, excepto mediante una vida intensa de intimidad con nuestro Señor. Hay dos maneras de humillarnos. Una, que nos humillemos nosotros mismos. La otra manera es que Dios nos humille. Yo te quiero preguntar, ¿qué te gustaría? ¿Humillarte tú solo o que Dios te humille? Pues después de 36 años de vida cristiana, quiero decirte que te conviene que te humilles tú solo. Cuando nosotros entramos a la escuela de medicina, nos quitan absolutamente todo egoísmo, toda vanidad, toda soberbia y muchas cosas más. Y si te tocara un maestro de anatomía como me tocó a mí, que era el más explosivo de la facultad, pues peor, él no te bajaba de bruto. A ver, y decía, a ver tú, a ver tú, a ver tú, a ver tú. Entonces, bien bajado en la soberbia y en la vanidad. Y entonces, a partir del segundo año de medicina, empiezan a edificar en ti una nueva vanidad y soberbia que produce el conocimiento. Y no solo el conocimiento, empieza a haber la enseñanza de habilidades y destrezas con las manos, no sobre un objeto, sobre una persona. Y entonces tú te vas llenando de vanidad, de soberbia, y casi te puedo decir que una persona que no es médico, si pasa un médico a su lado, casi la avienta. Es una vanidad tremenda que le viene a uno, una soberbia tremenda que te da el conocimiento de la vida y de la muerte. Porque las personas
a nivel humano están sujetas a que hagamos ciertas maniobras con esa persona. Y como ejemplo te pongo la resucitación cardiopulmonar. Cuando se prende la luz azul y a correr todos al cubículo donde está el paciente en paro. Entonces, pues Dios tiene que hacer muchas cosas en nosotros, y en lo particular yo he sufrido ese proceso de Dios en mi vida. Y Dios me ha enseñado que la única manera de servirlo con eficacia y con unción es humillándome y muriendo a mí mismo para que Él pueda obrar a través de mí. No puedes recibir la gracia de otro modo que no sea a través de la humillación, excepto mediante una vida intensa de intimidad con nuestro Señor. Una alma humillada y sanada por Jesucristo es la mejor alma para colaborar en el reino, sanando a los demás. Humillarnos va contra nuestra carne. ¿Conoces tu carne? Mis amados, cuando nosotros no hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, no somos hábiles de darnos cuenta cuál es la condición de nuestra carne. Necesitamos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor y presentarnos ante el espejo del Espíritu Santo para que nos muestre quiénes somos en realidad. ¿Lo has hecho tú? ¿Lo has hecho tú? ¿Le has dicho a Dios: Señor, quiero que me muestres todo lo malo que hay en mí, porque quiero sacarlo de mi vida, para que me llenes con el Espíritu Santo? Bueno, si no lo has hecho, hay que hacerlo. Nuestra carne demanda reconocimiento, gratitud, amor, cariño, comprensión, lealtad, amistad, que muchas veces nosotros no damos a los demás. Exigimos que nos den todo eso, pero nosotros no lo damos a los demás. Estoy hablando de nuestra carne. ¿Por qué no damos todo eso? Porque nos sentimos omniscientes, todo lo sabemos, omnipotentes, todo lo podemos. Es decir, todo lo sabemos y todo lo podemos. Tenemos todas las capacidades y habilidades. Me recuerdo el momento en que mi abuelita, con la que me crié, porque como ustedes saben, mi madre murió cuando yo tenía 6 años, mi padre se fue a los Estados Unidos cuando yo tenía 3 años, y mi padre me dejó con mi abuelita para que nos criara. Y entonces pues pasó el tiempo, yo me recibí de médico, ya tenía trabajo en la Universidad de Monterrey, ya tenía trabajo en la Clínica Oca, y entonces pues resulta que un buen día me dice la viejita: fíjate que estoy sangrando. Estaba yo acostado ahí descansando y inmediatamente desperté y le dije: ¿cómo? Estoy sangrando y ya tengo tiempo así. Ustedes saben que una persona anciana no tiene sangrado vaginal. Entonces el hecho de que haya un sangrado vaginal prácticamente es patognomónico, es específico de un cáncer de cuello uterino. Entonces: abuelita, vente, vámonos. La subí al carro, me la llevé, estuve en el hospital, un proceso
de ella de tratamiento, tenía mejorías, tenía decaídas, mejoraba, decaía, y así estuvo hasta que empezó el proceso de caída completamente. Y entonces acababa de llegar un frasco de proteínas carísimo, y era lo que ella necesitaba. Entonces venía en una bolsa, como las bolsas de sangre, y del otro lado tenía, en el otro brazo tenía ella una bolsa de sangre. Entonces le quité el opresor del baumanómetro, del aparato de la presión, se lo quité y me agarré de las dos bolsas así. Vida, 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 vida. Y mi maestro, el doctor Mario Urdiales, un experto ginecólogo que ya partió, fue a la ventana y me dejó. Y me dijo: Pepe, no tiene caso. En ese momento mi abuelita levantó la cara y me dijo: déjame morir. Y yo estaba hasta que la vi morir. Es un shock para un médico ver morir en tus manos a un familiar muy allegado. Pero tenía tanta confianza en mí mismo, tanta seguridad, que allí va la vida, viene la vida, viene la vida. Mis hermanos, la vida la da Dios y nadie más. Dele gloria, honra y alabanza. La salud la da Dios. Hipócrates, el padre de la medicina, decía: calmar el dolor es humano, sanar es divino. Y no era creyente en Jesucristo. Humillarnos conlleva otra actitud que va contra nuestra carne, que es la de reconocer nuestros errores. Y esto es difícil. Reconocer que nos equivocamos y que nos hemos equivocado a lo largo de nuestra vida. Y esto demanda tener que pedir perdón a los demás, pedir perdón a nuestros padres, hermanos, esposa o esposo, hijos y demás familiares. Y ya que nos convertimos a Cristo, pedir perdón a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, a nuestros líderes, a nuestros pastores, y reconocer que nos hemos equivocado, que hemos causado confusión, dolor, problemas, frustración y a lo mejor enfermedad, o la salida de ese hermano o hermana de la iglesia. Podrán no perdonarnos las personas en la tierra a las que debemos pedirles perdón, pero el que con seguridad nos va a perdonar es Dios Todopoderoso, que ha dado a su Hijo unigénito para que nosotros podamos ser perdonados y salvos. Bendito el nombre de Jesús. No hay nadie como Él. Dios puede utilizar diferentes métodos para humillarnos. Por ejemplo, tu padre, tu madre, hermano, hermana, ese con el que tienes problemas, tu esposa. Un pastor conocido norteamericano le decía a su esposa: My heavenly sandpaper, que quiere decir mi lija celestial, porque la esposa estaba
muele tras muele, tras muele, tras muele, con una cosa, con otra. Nada de lo que hacía él estaba bien hecho. Tal era la situación que ella se congregaba en otra iglesia diferente donde él era el pastor. Y molestando, humillándolo. Y él decía: mi esposa es mi hija celestial, porque por más que me suba yo a la presencia de mi Dios, ella se encarga de bajarme. Tremendo. Dios puede usar a un hijo rebelde, a una hija contestona. Puede utilizar a una nuera, a un yerno, al jefe en el trabajo, clientes latosos, hermanos en Cristo, al diablo y a veces hasta el pastor. Con un solo objetivo: que te humilles y que lo tengas claro. También puede permitir que el diablo te toque con alguna enfermedad. Lo puede permitir el Señor. Lo sé por experiencia personal. Pero nos dicen las Sagradas Escrituras en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 y siguientes: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Esto quiere decir una enfermedad, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todas estas cosas tienen el propósito de que te humilles ante el Altísimo y que te humilles ante las personas que te rodean. Y decirle a Dios: ya entendí. Perdóname, Señor, perdóname. Me debo humillar más. Me debo sujetar más a ti. Y cada día más humillado. Solo así puede servir al Dios Todopoderoso. Es la única manera. Todas las humillaciones que recibimos nos llevarán más y más a tener un carácter santo, para poder ser utilizados por Dios con poder para predicar el Evangelio, orar por los enfermos y que sean sanados, orar por los endemoniados y que sean liberados, bendecir a las personas y que sean bendecidos. De modo que casi podemos decir que una persona que no ha sido humillada no puede ser utilizada por Dios con poder. Qué alegría tan grande me da el Señor cuando una persona se me acerca y me dice:
Pastor, ¿podía orar porque no tengo trabajo? Claro que sí, porque algunos sabrán, y ahora lo digo públicamente, que en una ocasión yo necesité que el pastor que estaba encima de mí orara por mí. Y me dijo, no tengo tiempo. En ese momento yo tomé la decisión de que jamás iba a negligir orar por alguien y que jamás iba a negligir aconsejar al que me lo pidiera. Desde ese momento. Y algunos serán testigos que bajo y oro por las personas que me lo piden. Me voy a un rincón y oro por ellas. Y el gozo tremendo cuando me dice esa señora o señorita, no me acuerdo, pastor, ¿se acuerda que oró por mí el domingo? El lunes ya tuve trabajo. Gloria al Señor Jesucristo. Podría contar muchos testimonios, pero voy a decir uno más. Una señora, mamá de uno de los creyentes, señora joven, tendría como unos 45 años. A ella de pronto le vino un síndrome que se llama síndrome de Guillain-Barré. Es una parálisis ascendente que empieza en los pies, sigue por los tobillos, rodillas, muslos, abdomen, hasta que llega a la laringe y la persona muere asfixiada con esa enfermedad. Aquí hemos tenido no menos de 3 casos. Entonces fuimos mi esposa y yo, me recuerdo, al Hospital San Vicente, y estaba ahí ella, y entonces estuvimos orando ahí los dos. Terminamos de orar, ella estaba totalmente paralizada, solamente podía mover la cabeza. La tomamos de las manos, mi esposa le tomó una mano, yo le tomé la otra, y le dijimos, bájate de la cama. Y se vino. Y se alivió. Quiero decirte que esta enfermedad es incurable médicamente. Y pregúntele a cualquier doctor. El Señor la sanó. Démosle gloria, honra y alabanza. Para que el Señor te use a ti como bocina. Esta bocina, pues lo único que hace es transmitir el sonido. A esta bocina le sigue un cable que va a dar a un amplificador, y el amplificador y el ecualizador son los que regulan lo que sale por la bocina. Bueno, un siervo de Dios, un pastor, un líder, es como una bocina. No tiene ninguna propiedad, excepto transmitir lo que el amplificador y el ecualizador transmiten por el cable para que salga por la bocina. ¿Me va comprendiendo? La bocina, su única preocupación, si tuviera alma y mente, es estar limpia y estar lista para transmitir eso que se le está enviando. Bueno, es exactamente lo mismo con un siervo, con un pastor, con un líder. Somos una bocina, pero somos una bocina del Padre Celestial, del Dios eterno, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Jesucristo mismo. Eso es, dele gloria, honra y alabanza. Mis hermanos, no es lo mismo, y alguien diga no es lo mismo, ser la bocina de cualquier persona que ser la bocina del Altísimo. No es lo mismo. En una ocasión me recuerdo a un chofer que era
el chofer de uno de los dueños de Cervecería Cuauhtémoc. Y entonces estacionó la limusina en la puerta de entrada hacia urgencias. Y entonces yo venía saliendo de mi turno, llego con el señor y le dije, quita el carro, por favor. Y me dijo, no lo voy a quitar. Y le dije, ¿por qué no lo vas a quitar? Yo no era creyente en ese tiempo. ¿Por qué no lo vas a quitar? Porque el carro es del Señor. Así me dijo. Él estaba muy orgulloso de ser el chofer del dueño de la cervecería. Mis hermanos, yo estoy muy orgulloso de servir al dueño de todo el mundo. Estoy muy orgulloso de ser su criado. Estoy muy orgulloso de ser su siervo. Estoy muy orgulloso de ser su chofer y lo que me quiera dar. Pero para eso necesitamos humillarnos. De modo que no rehuses la humillación, acepta la humillación. Humíllate y saldrás feliz y gozoso, porque sabes cuáles serán los resultados de haberte humillado. Humillarse es darle la razón a otro, de modo que acepta la humillación, perderás la batalla, pero ganarás la guerra. De esa alma que puede costarle la salvación. A veces estamos argumentando con la persona a la cual queremos ganar para Cristo y llega a veces un momento donde uno, seguro de lo que dice la palabra y enseña la palabra de Dios, se exaspera y puedes decirle, bueno, quédate así, vete al infierno. Pues no entiende lo que le estamos diciendo, humíllate y déjala y ora por esa persona. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo, que apenas se iniciaba mi proceso de humillación, cargaba 2 Biblias. Una Biblia de Jerusalén, que es la mejor Biblia católica, y una Biblia Reina Valera 60. Las traía las 2. Y entonces ya se imaginará el tamaño que traía yo bajo el brazo. Una Biblia gorda, que es la Biblia de Jerusalén, y luego la revisión 60 de Reina Valera. Las traía así. Era imponente que llegara yo y ver las personas. Casi decían, pues este hombre debe ser un sabio, mira lo que trae ahí. Y estaba platicando con las personas y ponía las 2 Biblias. Y frecuentemente me decían las personas, no, tu Biblia protestante está equivocada. ¿Ah, sí? Mira aquí. Dice lo mismo, con otras palabras, pero dice exactamente lo mismo. Y otra vez, no, tu Biblia está equivocada. ¿Ah, sí? ¿Qué dice aquí? Decía lo mismo, con otras palabras. Pero yo a veces me enojaba, a veces me enfurecía. Hubo momentos en la célula original que teníamos en la colonia Mitras, ahí por la calle de Simón Bolívar, que teníamos una mesa para 12 personas, no, para 14 personas, que era herencia de la mamá de mi esposa. Y entonces estábamos ahí sentados y empezaba yo, paz, a golpear la mesa, Nadie chistaba. El día de hoy te invito a que vayas a la célula que tengo, a ver si sigo haciendo lo mismo.
pero ha pasado un proceso de humillación por 36 años, en que Dios ha permitido cosas en mi vida, enfermedades, tristezas, desilusiones, amarguras, tragedias y cosas semejantes que han ido moldeando mi carácter, mi temperamento. Y si tú quieres servir a Dios, prepárate. O te humillas o te humilla. Tú toma la decisión. Si soportas la humillación, Dios te trata como a hijo. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, es decir, hijos naturales y no hijos. Tremenda palabra de Dios. Si soportas la humillación, que al final, oiga lo que voy a decir, al final, cualquier humillación viene de Dios. Porque la persona que te está humillando, Dios la puso ahí para que te humillara. Viene de Dios. Dice Hebreos 12, versículos 10 y 11. Voy a leer el 9 para que comprendamos el contexto. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es que el propósito de la humillación y la disciplina es forjar en nosotros un carácter santo. Humillarse es orar, es reconocer que somos egoístas, que solo vemos nuestro lado, que nos hemos equivocado, que hemos ofendido, quizá aún dañado. Es confesar nuestro pecado a Dios y a los hombres, es reconciliarnos con Dios y con los hombres, es restituir hasta donde podamos. Mis hermanos, la cruz de Cristo tiene dos palos, un palo vertical y un palo horizontal. El palo vertical es nuestra relación con Dios. El palo horizontal es nuestra relación con los demás. Tú no puedes traer en ti la cruz de Cristo solamente con el palo vertical y decir, yo estoy muy bien con Dios, pero con mi esposa, mi mamá, mis hermanos, mis cuñados, mis primos, mis tíos, no me pueden ver porque les hice algo, o quién sabe, y estás mal con ellos. No. Si tú te reconcilias con Dios, también te tienes que reconciliar con los demás y pedirles perdón y tragar camote de Puebla y morderlo y pedir perdón, humillándote al grado más tremendo
hay un grado de humillación. No vas a oír otro pastor que dé este mensaje, que es la humillación del ser. Es cuando te has humillado tanto que ya tú no eres tú. Ya no eres tú. Es el Espíritu Santo en ti que va a hacer las cosas. Y yo he sufrido esa humillación del ente, del ser. El orgullo y la soberbia fueron y son los pecados de Satanás. El arrepentimiento es una característica del Hijo de Dios. De modo que sé un hiperdulos, es una palabra griega. La palabra es una palabra compuesta de hiper y dulos. La palabra dulos quiere decir esclavo. Esclavo. De modo que un hiperdulos es un super esclavo. Conviértete en eso, en un super esclavo de Dios y de los hombres, para que Dios pueda hacer tu trabajo, su trabajo en ti, a través de ti y a pesar de ti. Y Él pueda ser glorificado en tu vida. Y seas un poquito hijo de complacencia. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y vamos a humillarnos delante del Altísimo. Padre Celestial, hemos entendido el mensaje. Tú nos das dos opciones: humillarnos o que nos humillen. El que nos humillen no es nada agradable, porque a veces la humillación puede ser a través de una enfermedad o de un rompimiento de pareja en el matrimonio, o un rompimiento con los hijos, algo que verdaderamente nos duela. No queremos eso, queremos humillarnos por voluntad propia, para que tú imprimas de nosotros el carácter de Jesucristo y Cristo pueda obrar a través de nosotros, por nosotros y a pesar de nosotros. Padre eterno, perdóname todo pecado que haya cometido, toda mala actitud y manera, y todo lo que me estorbe para ser un vaso de honra y servirte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Padre, me declaro esclavo de Jesucristo, o como recién dije, hiperesclavo, para que tú hagas tu voluntad en mi vida y seas glorificado con mi vida. Todo te lo pido en el precioso nombre y los méritos de Jesucristo, Dios hecho carne por los siglos de los siglos. Amén y amén. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, fue un alimento fuerte
Pero si usted lo pone en práctica, su vida será transformada. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.